Seguimos, Maíz Zapata, vamos por ahí, Tequena, querido Paraguay, los 17 departamentos, ¿cómo están todos? Ok, Matecopio, hello everybody, good afternoon. Qué gusto saludarles a todos, también a los chicos del primero y segundo curso, ¿sí? Así mismo, así que están atentos ahí, relajados ahí, está aprendizaje.mec.edu.pi, ¿sí? Te está el material que te pasó tu profesor, a quienes saludamos a todos los profesores del Paraguay, los profes de física, y bueno, una de las clases esperadas, y hay sorpresas también, una de las clases de ese dinamismo y esa parte práctica que le ponen los profes, imperdible como siempre. Y yo no voy a decir más, no le voy a sacar más tiempo y les presento y le doy la bienvenida al profesor Simón y a la profesora Ramona y también la profe Loren Vera. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes, alumnos, ¿cómo están? Hola, profe Ramona, hola, profe Loren, ¿cómo están? Hola, Bien, ¿cómo bien. están? Todo bien, profe. Hoy vamos a trabajar únicamente con nuestros chicos de segundo, entonces le tenemos una sorpresa con la profe Loren. Hoy ella les va a mostrar unas cuantas demostraciones experimentales para que ustedes puedan ver que la aplicación del tema que vamos a ver hoy es súper interesante y como siempre les decimos, todo en este universo de física. Entonces, todo lo que nosotros podamos aprender en la forma práctica, también lo vamos a aprender en la forma teórica y también en la forma experimental, ¿verdad, profe Simón? Asimismo, y llegamos a la quinta semana de retroalimentación, profe Ramona. Entonces, inicialmente acá le estamos mostrando a nuestro avatar ya característico que todos en sus claro. casas ya le conocen, Por ¿verdad? supuesto. Entonces, ¿qué temas vamos a trabajar hoy? Hoy vamos a trabajar lo que es la elasticidad con la ley de Hooke, dinamómetros y los tipos de dinamómetros. También vamos a ver lo que es el trabajo mecánico y vamos a ver la energía y sus transformaciones, energía potencial, cinética y mecánica. Y para iniciar este tema, la profe Ramona va a dar una pequeña introducción teórica de lo que tenemos que manejar, ¿verdad, profe Ramona? Así mismo, en la primera parte, cuando hablamos de todo lo que es la elasticidad, tenemos que tener en cuenta que aquí hay una ley muy importante que se conoce como ley de Hooke. Esta ley de Hooke deriva en una ecuación muy sencilla que es la que vamos a ver en breve con el profe. Tenemos, por ejemplo, resortes. Cuando nosotros trabajamos con resortes, ¿verdad, profe Loren? Que cuando Sí. se habla de resortes, se tiene que tener en cuenta la elasticidad, ¿verdad? Sí, muy ¿Qué bien. sería esto? Y así como les está mostrando la profe, y depende de, este por ejemplo es de plástico, ¿verdad, profe? Sí, es de plástico, entonces tiene una constante que depende del material. O sea, depende del material la elasticidad del resorte. Puede ser un metal, puede ser de plástico en este caso, sí. ¿verdad? Así mismo, profe. Sí. Y así como les está explicando bien. la profe, entonces dependiendo del material que nosotros tengamos, vamos a tener entonces distintas constantes de elasticidad. Bueno, y teniendo en cuenta eso, tenemos que enunciar la ley. ¿Y qué dice la ley? La ley dice, la deformación que sufre un cuerpo por acción de una fuerza es directamente proporcional a la fuerza. Recordemos que la palabra directamente proporcional nos indica que hay una multiplicación de por medio, o sea, directamente proporcional aumenta la deformación, aumenta la fuerza. Disminuye la deformación, disminuye la fuerza. Por ende, nuestra ecuación que tenemos ahí va a ser K por X, donde K es la constante de elasticidad del resorte y la X es la deformación. Le vamos a mostrar, profe, Sí. si te parece, por ejemplo. A ver. Sí, miren, nosotros tenemos aquí con la profe Loren Sí. dos resortes iguales. Sí. Ahora, si la profe Loren suelta el resorte, fíjense lo que pasa. El resorte se elonga. En física se dice esto se elonga. Ah, sí. Entonces, fíjense que el resorte que tiene la profe en la mano, ¿qué hace? Sufre Se una. estira Sí. y todo esto, desde este punto inicial hasta abajo, donde tiene la profe atajando ahí, Sí. es la deformación que sufre nuestro resorte, ¿verdad, profe? Sí, así mismo. Y Bueno. depende de la fuerza, como dice la fórmula misma, depende de la fuerza, ¿verdad? Así Entonces, mismo. Muy bien. Sufre la Entonces, deformación. Genial, Sí. profe, súper. Entonces, teniendo en cuenta lo que les está diciendo la profe, vamos a ver ahora un ejemplo, ¿verdad, profe Francisco? Asimismo, voy a leer el problema y la profe Loren nos va a ayudar a resolver. Muy Dice bien. nuestro ejemplo, averigua el valor de la constante elástica de un resorte sabiendo que cuando se le aplica una fuerza de 300 newton, el resorte se estira 6 centímetros. Acá es importante aclarar, ¿verdad?, que para resolver una situación problemática, primeramente tenemos que extraer los datos, ver qué ecuación utilizar y resolver la situación problemática, ¿verdad, profes? Sí, así mismo. Bueno, entonces traemos los datos, profe Loren. Sí, los datos tenemos. En primer lugar, la fuerza que sufre la deformación del resorte, que son de 300 newton.
Bien. Luego tenemos lo que se deforma, que sería la distancia que se extiende el resorte, que sería de 6 centímetros. Correcto. Y la ecuación a utilizar, que es la fórmula según la ley de Hooke, es fuerza es igual a la constante por X, que sería la deformación, o sea, la distancia que se desplaza, ¿verdad? Muy bien. Pero, ¿qué es lo que sucede acá? Nosotros no vamos a buscar fuerza, Sí, vamos a buscar lo que nos pide el problema, que sería la deformación, o sea, Sí, la sí. constante, Muy bien. ¿verdad? Y por despeje, si yo quiero la constante K, como está multiplicando con X, Sí, sí. la multiplicación al hacer un despeje va a pasar como división. Sí, profe. Entonces ahí tenemos la fórmula a aplicar, que sería K es igual a F sobre X, que sería fuerza sobre distancia, 300 newtons sobre 6 centímetros. Muy bien. Y la deformación de la constante sí. sería 50 newtons sobre centímetros, el resultado que corresponde al problema. Muy bien. Bien, excelente, profes. ¿Y dónde aplicamos este tema en la vida real, profes? ¿O dónde el alumno puede ver esta situación de la ley de Hooke? Hay algunos instrumentos que se utilizan mucho. Así mismo, profe, lastimosamente nosotros no pudimos conseguirles estos instrumentos, pero sabemos que algunos de ustedes conocen. En este caso son los dinamómetros. Y existen dos tipos de dinamómetros que ahora el profe Simón les va a explicar. Asimismo, entonces tenemos el dinamómetro. Un dinamómetro es un artefacto destinado a la medición de la fuerza y el peso de los objetos a partir de la elasticidad de un resorte, o también se le conoce como muelle elástico. Y existen dos tipos de resorte, ¿verdad? Puede ser el electrónico y puede ser, ¿verdad?, el manual, como vamos a ver a continuación. Y esto normalmente antes se utilizaba, ¿verdad? Los que vendían productos utilizaban para poder, ¿verdad?, hallar lo que es la masa de las cosas que Sí, vendían. sí, sí. Pero acá tenemos que aclarar algo, que el dinamómetro no sirve para calcular la masa, profe Ramona, ¿verdad? Así Sino mismo. mide otra magnitud, y esa magnitud es El peso. el peso. La famosa romanita. La romanita, Así sí, mismo. sí. Entonces, tomando esto como detalle, entonces podemos, ¿verdad?, aclarar otra vez a nuestros estudiantes la diferencia entre masa y peso, profe Ramona, porque Sí. eso va a salir en la prueba. Tenemos que tener en muy cuenta bien. eso. Y recuerden que siempre la masa se mide con una balanza. En este caso el peso se mide con un dinamómetro. Y recuerden que la masa es una magnitud que se mide en kilogramos. El peso es sí. una fuerza. El peso no es una cantidad adimensional ni tampoco es una cantidad escalar, sino una cantidad vectorial. ¿Por qué? Porque tiene dirección, módulo y sentido. Entonces, como es una fuerza y tenemos que medir siempre nosotros la fuerza peso. Entonces, recuerden un poquito los programas anteriores, las clases pasadas, se van a recordar que la fuerza siempre se mide en newton. Correcto. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el dinamómetro nos mide la fuerza, es decir, nos va a medir nuestra cantidad en newton. Asimismo, profe Ramona, entonces vamos a seguir con nuestra clase de repaso, ¿verdad? Entonces, tenemos Sí. que ver también lo que es el trabajo mecánico. Entonces vamos a entrar ahora en la parte teórica y seguro ya en el próximo bloque ya vamos a hacerlo de manera experimental, profe Ramona, profe Loren. Sí, así mismo es. Entonces, profe Ramona, ¿qué es el trabajo mecánico? Teniendo en cuenta nuestra definición práctica, tenemos que decir que el trabajo, o se define trabajo realizado por una fuerza constante que actúa sobre un cuerpo que se mueve con movimiento rectilíneo como el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento. Recuerden que la ecuación de trabajo siempre es fuerza por desplazamiento, no es distancia, no es espacio, es desplazamiento. Entonces ahí tenemos que ver un poquito las definiciones que ya teníamos en las clases anteriores, y para eso ustedes pueden ir a todos los materiales que ya sus profes le habrán pasado como repaso esta mañana, y ahí van a encontrar los enlaces y pueden ir entrando para ir haciendo una diferenciación entre esas definiciones. Entonces aquí, como tenemos fuerza por desplazamiento, no tenemos, en este caso, no colocamos el coseno del ángulo, ¿verdad, profe? Porque aquí el desplazamiento vemos que está en la horizontal y también nuestra fuerza tiene la misma dirección y sentido. Entonces, de esa manera decimos que el ángulo es 0. Como la siguiente parte de mi ecuación me dice fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo, entonces nosotros ahí decimos coseno de 0 vale 1, por ende tenemos fuerza por desplazamiento nada más cuando la fuerza y el desplazamiento tienen la misma dirección, es decir, el mismo ángulo. Entonces, profe Ramona, ¿qué va a pasar si nuestra fuerza forma un ángulo?
y vamos a tener que utilizar el coseno aquí, ¿verdad? Sí, así mismo como la siguiente ecuación que vamos a ver a continuación. Así mismo, entonces como ven, acá el desplazamiento sigue en la horizontal, pero la fuerza ya no está, ya forma un angulito con nuestra horizontal. Entonces ahí nosotros tenemos, en este caso por ejemplo, tenemos un ángulo y le llamamos ahí ángulo alfa en la ecuación, ¿verdad? Pero no importa, recuerden que en la simbología no importa, lo que a nosotros nos interesa aquí es el valor de ese ángulo. Entonces aquí vamos a tener fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo que existe entre el desplazamiento, que es horizontal, y lo que sería nuestra fuerza. Muy bien, Entonces de esa manera decimos que vamos a trabajar con lo que es la definición de trabajo en física. Así mismo, y tenemos que mencionar que en el sistema internacional vamos a medir en Joules. Joule. En Joules, que recordemos que es Newton por metro. Entonces estas cuestiones ustedes tienen que ir manejando también, porque dentro de la prueba, no les tengo que comentar, ¿verdad? Pero dentro de la prueba también les va a pedir las unidades de medida. Muy Así bien. mismo, profe. Sí. Sí, muy bien, profe Simón. Y tenemos un ejemplo. Nuevamente la profe Loren nos va a ayudar a resolver el ejemplo, Correcto. entonces vamos a leer para que podamos resolver. Sí, Bueno, el ejercicio dice, suponiendo que se dispone de una máquina para mover un objeto capaz de aplicar una fuerza constante de 100 newton a una caja cargada de libros, calcular el trabajo máximo capaz de desarrollar dicha máquina cuando desplaza la caja 5 metros en sentido horizontal y el trabajo máximo capaz de desarrollar dicha máquina cuando desplaza la caja 5 metros cuando la fuerza y el desplazamiento forman un ángulo de 60 grados. ¿Nos ayudas, profe Loren? Sí, muy bien, vamos. Bien, entonces sabemos que vamos a extraer primeramente los datos, Los ¿verdad? datos. Sí. tenemos que tener en cuenta que acá nos pide dos por favor. cosas, ¿verdad? Eso en primer lugar. En primer lugar nos pide directamente lo que es hallar la fuerza con un desplazamiento que tenga la misma dirección y sentido. Quitando los datos tenemos Sí. fuerza 100 newton y el desplazamiento de 5 metros para la primera incógnita, ¿verdad? Directamente vamos a usar esos dos datos. Luego nos da una segunda pregunta donde nos dice que hay un ángulo de 60 grados con la misma distancia, o sea, con el mismo Sí, desplazamiento. profe. Las ecuaciones serían dos. En el primer ítem que nos pide, tenemos trabajo es igual a fuerza por desplazamiento. Y como me dice en la horizontal, o sea, tienen la misma dirección y sentido, tenemos que trabajo va a ser igual a 100 newton por 5 metros. Eso me da de resultado 500 y la unidad de medida joule, ¿verdad? Newton por metro que me da joule. En el segundo ítem ya me dice que se forma un ángulo de 60 grados, entonces tengo que usar el coseno de 60 Sí, grados sí, ahí. Y la misma fórmula sería fuerza por desplazamiento por coseno, porque ya me da el ángulo. Sería 100 por 5 por coseno de 60 grados. Hay que siempre tener en cuenta, al utilizar la calculadora, aplicar la Sí, sí. función trigonométrica coseno. Muy bien. No son solamente la multiplicación de números, porque a veces se quiere tener bien. ese tipo de equivocación. Correcto. Sería 100 por 5 por coseno 60 grados. Y me da el resultado 250 joule. Muy bien. Haciendo una comparación ahí, donde hay menor trabajo y donde hay mayor trabajo, tenemos en cuenta que si es en la horizontal, el trabajo es mayor. Y a la par que se le da ángulo, se desarrolla menos trabajo, ¿verdad? Eso como un paréntesis, ¿verdad? Haciendo bien. una comparación. Genial. Excelente, profe, Sí, sí. excelente tu aclaración y también para que los chicos vayan entendiendo mejor Sí, cómo es sí, que súper. varía el valor del trabajo aplicado a un cuerpo. Súper. Después, Bien. profe Simón. Y vamos a ir trabajando, ¿verdad?, con lo que es energía también. Entonces podemos ir viendo un poquito del concepto de lo que es energía. Entonces nosotros estuvimos trabajando durante nuestras clases en dos tipos de energía. Teníamos la energía cinética y teníamos la energía potencial.
y había una sumatoria entre estos dos tipos de energía, profe Ramona. Ese tipo de energía, ¿cómo era que le llamábamos? Esa es la energía mecánica. Recuerden que la sumatoria de todas las energías que actúan sobre un cuerpo se conoce como energía mecánica. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta nosotros otro concepto más que también, como les estaba diciendo hace rato, pueden encontrar en todos los planes anteriores que sus profes ya le han pasado y también de seguro que ya les explicaron. Entonces, lo que vamos a ver nosotros ahora es la primera parte de energía cinética y energía potencial. Y vamos a hacer aquí una breve descripción teórica y luego ya con la profe Loren vamos a hacer algunos experimentos. Correcto. Bien, entonces vamos a empezar con la definición teórica, profe Ramona. Entonces, ¿qué era la energía cinética? Tenemos que tener en cuenta que la energía cinética es ese tipo de energía que depende del movimiento del cuerpo. O sea, si un cuerpo está en movimiento, ese cuerpo adquiere velocidad. Por ende, ahí existe una energía cinética y su definición nos dice, la energía cinética de un cuerpo es la energía asociada al movimiento que pueda tener dicho cuerpo respecto de otro que se forma como sistema de referencia. Y tenemos también la energía potencial, profe Simón, que sabemos que se divide en dos tipos, ¿verdad, profe? Asimismo puede ser gravitatoria y puede ser elástica y se relaciona, ¿verdad? Tenemos que considerar acá la altura. Porque cuando nos da el problema, ¿verdad? Un dato como altura y nos pide hallar la energía, podemos calcular la energía potencial, ¿verdad, profe Ramona? Asimismo, en esa forma, cuando tenemos altura, vamos a tener entonces la energía potencial gravitatoria. Y cuando tenemos, por ejemplo, un resorte, otra vez trabajando con los resortes, tenemos una energía potencial, pero elástica. ¿Por qué? Porque se asocia nuevamente ahí lo que es la definición de la ley de Hooke. Entonces, cuando tenemos un resorte y cuando le damos una fuerza, nosotros estamos aplicando energía potencial elástica. Y sí tenemos lo siguiente, profe Ramona, fíjate que si nosotros sumamos la energía cinética con la energía potencial, tenemos la energía mecánica. Asimismo. Y como les estaba diciendo, siempre en todo movimiento actúan entonces todos los tipos de energía que existen y esa sumatoria de todos los tipos de energía sería la energía mecánica. Tenemos que recordar también que la energía mecánica no es simplemente energía cinética y potencial, profe, depende mucho también de los cuerpos, ¿verdad? Así mismo. Entonces, a modo de que puedan tener un poquitito más de conocimiento de este tema, tenemos que tener en cuenta que acá, por ejemplo, está la energía rotacional. Por ejemplo, si un cuerpo va rodando, si una pelota va rodando por un tejado, por ejemplo, empieza con una energía potencial, al bajar tiene energía cinética, pero también al rotar, al girar, tiene una energía cinética de rotación, ¿verdad, profe? Asimismo, y si es que nosotros extendemos lo que es el concepto de energía, tenemos diferentes tipos de energía, ¿verdad, profe Loren? Sí, así mismo. Y sobre todo teniendo en cuenta que cuando nosotros hablamos de energía, la energía no se crea ni se destruye, sino que siempre hay una transformación y una conservación de energía. Eso sobre todo es un punto muy importante a tener en cuenta. Así, por ejemplo, la energía que da el agua en movimiento se transforma en electricidad. Después, esa electricidad nosotros podemos transformarlo en luminosa, calorífica. Entonces, la energía se va transformando, ¿verdad, profe Ramona? Así mismo. ¿Qué te parece, profe Rodri, si en el siguiente bloque trabajamos y hablamos un poquitito más de esta parte de energía y vemos ya los experimentos que nos va a mostrar la profe Loren? Por supuesto, compañeros, ¿cómo no? Bien, ¿qué tal, Matecopio? Sí, hoy coité la clase, por supuesto, www.13.com.pe. Ahí están todas las explicaciones de hoy. Dale clic, pausada, sí, imperdible como siempre, y se suma también la profe Loren. Vamos a una pausa y volvemos.